La idea de batalla implica la lucha entre dos o más partes por obtener algo. Y en toda batalla hay un perdedor y hay un ganador. El día de hoy les vamos a hablar acerca de una batalla que sucedió hace muchos años y que hemos titulado La Batalla Invisible. Quédate conectado con nosotros y mira este video. Quizás has escuchado hablar y nosotros como cristianos sabemos que Jesús murió y resucitó y que ahora vive. Pero pocas veces nos hemos preguntado ¿qué pasó en el momento que Jesús murió? ¿Qué pasó en el mundo espiritual cuando en la tierra ese sábado había un silencio total? Veamos la respuesta a estas preguntas. El día sábado, después de la muerte de Jesús, fue un día donde en esta tierra nada sucedió, donde al parecer la muerte, la condenación, la culpa le habían dado fin a la vida de Jesús y donde no había solución. Quizás los discípulos vivieron ese sábado como un sábado desconcertante, sin solución alguna, donde hay un silencio, donde no hay nada más que decir, sino que la muerte había vencido a aquel que les había dicho que Él era la vida. Y como en este video estamos hablando acerca de la batalla invisible, quiero hablarles acerca del conflicto más grande que ha vivido la historia de la humanidad. Este conflicto no ha sido por temas económicos, no ha sido por temas políticos, no ha sido por colonización de territorio, sino el conflicto y la batalla más grande que ha vivido la historia de la humanidad ha sido por la lucha del destino del alma del ser humano. Ahora analicemos los hechos de lo que sucedió en ese día sábado. La Biblia no habla específicamente, es decir, en cuanto a cronología no es específica en cuanto a lo que sucedió entre la muerte y la resurrección de Jesús. No obstante, sabemos que se obtuvo una victoria. Hay algunos versículos que arrojan luz acerca de lo que pasó este día. Veamos por ejemplo Efesios capítulo 4 versículo 9 al 10. Dice, ¿y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra. Y cuando se refiere a bajo esta tierra, no solo se refiere al mundo en el que vivimos, se refiere según algunos comentarios bíblicos, se refiere a las partes más inferiores de esta tierra, a los sepulcros, al lugar donde habitan los muertos. Y ahora la pregunta sería, ¿y para qué tuvo que bajar a este lugar? En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 19 dice lo siguiente: porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Nuevamente se nos habla de que fue a declarar su victoria, y en este caso se refiere a los espíritus presos. En esta parte se refiere a aquellas personas que habían muerto antes de él. Él bajó, y nuevamente como el anterior versículo nos habla, él bajó a las partes más inferiores, a los sepulcros, a donde estaban los muertos, a declarar su victoria. Y entonces con esto ya podemos saber que resucitó en una vida espiritual y que esta es la esperanza que todos tenemos y que la victoria de Jesús, la final victoria de Jesús fue sobre la muerte. Esta batalla empezó desde el momento en que los primeros seres humanos que aquí estaban en la tierra, Adán y Eva, le abrieron la puerta al pecado. Tenían frente a ellos el bien y el mal y la capacidad de decidir. Y cuando ellos decidieron no creer lo que Dios les había dicho ni lo que les había aconsejado y les había ordenado, sino decidieron elegir por sí mismos y tomar sus propias decisiones de decir yo le voy a creer a lo que el diablo me está diciendo. Esa decisión que ellos tomaron y que cada uno de nosotros como seres humanos hemos tomado de decidir abrazar el mal, hacer el mal, abrió puerta a lo que nosotros llamamos pecado. Y el pecado
la consecuencia final de esas decisiones de pecar, de hacer el mal, de elegir por nuestra propia cuenta, ignorando a Dios, esa consecuencia se llama muerte. Inicialmente la muerte empezó físicamente. Nadie, y creo que nunca nadie, puede escapar de esta realidad que se llama muerte. La muerte corporal, la descomposición de nuestro cuerpo conforme pasa el tiempo, es una realidad de la que nadie puede evadir. Es una ley que está para todos y, como dice los dichos populares, dicen: lo único que se necesita para morir es estar vivo. Como quien dice, todos los que respiramos algún día va a llegar nuestro día de morir, de dejar de existir aquí en la tierra. Y esa es la consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero el pecado no solo como consecuencia final dio la muerte corporal, sino también la separación espiritual de Dios. El hecho de que nosotros le hayamos dado la espalda a Dios y lo hayamos ignorado, aunque Él es una realidad también, una persona real, cuando nosotros lo ignoramos, no solo abrazamos esa muerte corporal y esa muerte terrenal por causa de nuestro pecado, sino también la muerte espiritual. Como les decía, ¿qué es la muerte espiritual? Es la decisión, es la separación completa de Dios. Es ese abismo que el pecado hace, que nos separa completamente de Dios. Eso se llama muerte espiritual. Y es consecuencia también de nuestras decisiones del pecado. Pero ¿qué pasa con nosotros por dentro una vez nuestro cuerpo muere? Se viene esa muerte ya en esta tierra. Pues, ¿qué pasa con el alma? Y ahí es donde empezamos a hablar de esa lucha, de ese conflicto entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Entre lo que entendemos y sabemos todos, que es entre Dios y Satanás. Y desde el inicio, desde la historia toda de la humanidad, ha existido ese conflicto entre esos dos reinos. Esa batalla invisible, tú no la puedes ver, no puedes decir, ejemplo, Rusia, Ucrania. Es algo que tú no puedes ver, pero es real y es invisible. Y siempre ha existido esa batalla entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. La victoria que se obtuvo el día sábado se confirma en el último libro de la Biblia. En Apocalipsis 1, versículo 17 al 18, Juan, el autor que escribe este libro, habla lo siguiente: al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Jesús le dijo: yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Y esto suena muy místico, pero es muy real. Existe una dimensión espiritual, y en esa, en la eterna, en la dimensión espiritual que es eterna, Jesús tomó las llaves sobre la muerte. El poder, la victoria no solo fue esta, la victoria también fue que el poder del pecado que actúa en nosotros y que no solo nos lleva a una muerte física, sino que también nos lleva a una muerte espiritual, que es la peor porque es la separación del hombre con Dios. Jesús obtuvo victoria sobre esto, y esta es nuestra esperanza, que el día que lleguemos a morir físicamente vamos a tener una victoria en cuanto a que ya no vamos a estar eternamente, nuestra alma, que es la que permanece eterna, no va a estar eternamente lejos de Dios, sino que va a estar con Dios. En el mundo espiritual lo que sucedía era otra cosa. Era la proclamación de Jesús para la gente que había muerto, de decirles: yo soy la vida y la muerte no me puede detener, porque el bien siempre va a ser más fuerte que el mal, porque Jesús, Dios, el creador del universo, es más poderoso que Satanás y sus estrategias de mal. Y lo que Satanás pensaba que iba a destruir ese día viernes, el sábado Jesús estaba declarando y proclamando en el mundo espiritual que Él era la vida y que Él era la verdad, y que la gente, los hombres, los discípulos, iban a poder ver con sus ojos la resurrección y la vida. El día sábado
significó el día previo a la gran victoria, a ese conflicto que por años se ha luchado entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Quizás para los discípulos el sábado fue un silencio eterno. Quizás para los discípulos fue el fin de 3 años maravillosos que compartieron con Jesús y que ya se había terminado, porque la muerte ya le había puesto fin a Jesús. Pero lo que ellos no sabían es que en ese tiempo, viernes, la crucifixión y muerte de Jesús, ese sábado de espera, ese silencio aquí en la tierra, los estaba preparando para que fueran testigos de la más grande exaltación, del milagro más grande, el fundamento de la fe cristiana, y es la resurrección de Cristo. Hechos 2, versículo 24, Pedro más adelante, tiempo después, en su primer sermón, lo afirmó y lo dijo de esta manera: pero Dios lo resucitó. Hablando acerca de Jesús, Pedro dijo: pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. Finalmente, todos vamos a tener que enfrentar el hecho de la muerte, pero esta es la muerte física. Jesús obtuvo victoria sobre la muerte espiritual, es decir, la separación del hombre con Dios. En Jesús tenemos esperanza de que el día que muramos en esta tierra vamos a estar eternamente con Dios. Creemos que el ser humano es un ser incompleto hasta que esté completamente en unidad con Dios. Ahora, puede que estés viviendo un día sábado, un día de silencio, de derrota, de muchos problemas, donde no esté sucediendo nada en tu vida. Pero hay una buena noticia. Jesús peleó por ti y sigue peleando por ti. Y Él te va a dar la victoria sobre todos esos problemas. Él ya tiene la victoria en sus manos. Búscalo y vas a encontrar esa victoria.